El 8 de septiembre, Katmandú amaneció con una tensión que parecía flotar en el aire. Desde hacía semanas, la juventud nepalí venía organizándose contra lo que consideraban un doble atentado a sus derechos: la corrupción endémica de la élite política y la repentina suspensión de 26 plataformas de redes sociales. El gobierno había justificado la medida bajo el argumento de que esas aplicaciones no estaban registradas oficialmente, pero para la población, especialmente para los jóvenes, aquello equivalía a silenciar la voz de una generación entera. El país, que ya atravesaba un clima de inestabilidad política tras la renuncia del anterior primer ministro, se convirtió en un polvorín. La mañana de aquel día, miles de manifestantes se reunieron en la capital, portando pancartas, teléfonos móviles y una indignación que no se podía contener. Las consignas contra la corrupción se mezclaban con gritos que pedían libertad de expresión. Era un mar de cuerpos avanzando por las avenidas de Katmandú, decidido a plantarse frente a las autoridades. Pero lo que comenzó como una protesta pacífica pronto se tornó en una confrontación abierta con la policía. Las fuerzas de seguridad, desplegadas en un número inusitado, respondieron con violencia. Los disparos de balas de goma se escucharon entre la multitud, y pronto varios periodistas que cubrían la escena cayeron heridos. El fotoperiodista de Kantipur TV, Shyam Shrestha, fue alcanzado mientras intentaba capturar la magnitud de la protesta. A pocos metros, Dipendra Dungana de Naya Patrika también recibió el impacto de un proyectil en el torso. Umesh Karki, de Nepal Press, y el periodista independiente Chambu Dangal corrieron la misma suerte. Todos fueron trasladados de emergencia, mientras sus cámaras quedaban en el suelo, testigos mudos de una represión que no hacía distinciones. Incluso Barsa Shah, reportero de Desanchar, resultó herido cuando una piedra lanzada en medio del caos le alcanzó la cabeza. Las imágenes de esos periodistas ensangrentados recorrieron las redes en cuestión de minutos, transmitidas por colegas que aún lograban mantener sus equipos en pie. Ese mismo día, la rabia popular se multiplicó. Lo que para muchos era un gobierno incapaz de escuchar había cruzado un límite inaceptable, había disparado contra la prensa, contra quienes tienen la misión de informar. La indignación se transformó en furia, y el día siguiente se convirtió en el punto de no retorno. El 9 de septiembre comenzó como una jornada de incertidumbre. Los rumores corrían más rápido que los comunicados oficiales, y la ciudad parecía contener la respiración. Pero hacia el mediodía, Katmandú estalló en un fuego literal y simbólico. Multitudes enardecidas irrumpieron en edificios clave de la capital, apuntando directamente contra las instituciones del poder y contra los medios de comunicación más representativos. En el distrito de Tapatali, las oficinas de Kantipur Media Group, el conglomerado mediático privado más grande del país, fueron incendiadas. El edificio que albergaba al diario Kantipur y a The Katmandu Post ardió en cuestión de minutos. El humo cubrió la zona mientras decenas de empleados se escapaban entre gritos. No era solo una estructura la que se consumía en llamas. Era un símbolo de lo que significaba el periodismo en Nepal, reducido a cenizas en la jornada más oscura que recuerde la prensa del país. Ese mismo día, las residencias privadas de Kailas Hiroiya, propietario de Kantipur Media Group, y de Rameswar Thapa, dueño de Annapurna Media Network, fueron atacadas e incendiadas por manifestantes. El mensaje era claro: la furia ya no distinguía entre lo público y lo privado. Para los enardecidos, los medios se habían convertido en una extensión de la clase dirigente que debía rendir cuentas. En paralelo, la situación en Kantipur TV alcanzó niveles de dramatismo nunca antes vistos. Mientras el noticiero transmitía en vivo, manifestantes irrumpieron en la sala de redacción. El editor jefe, Vijaya Paudel, rompió con sus propias manos una puerta de vidrio para abrir una vía de escape al personal. El humo comenzaba a inundar los pasillos, los vehículos en el estacionamiento estaban en llamas y los gritos de auxilio se mezclaban con la señal televisiva que, por unos segundos, captó la confusión antes de apagarse. No todos lograron salir indemnes. El editor adjunto, Rupesh Shrestha, y el periodista Aneel Bhogati fueron golpeados brutalmente por los atacantes antes de que la redacción quedara reducida a escombros. Las llamas no se detuvieron en un solo edificio. A lo largo de Katmandú, la violencia avanzó contra otros medios. Las oficinas de Public Service Broadcasting Nepal,
propietarias de Radio Nepal y Nepal Televisión, fueron vandalizadas en plena plaza Singha Durbar, sede del gobierno. La cercanía con el corazón político del país hacía aún más simbólico el ataque. Mientras tanto, Avenus Televisión, ABC Televisión e ITV Nepal quedaron fuera del aire tras sufrir daños en sus instalaciones. El distrito de Tinkune no se libró de la devastación. Allí, las oficinas de Radio Kantipur y del periódico Annapurna Post fueron blanco de la ira colectiva. En cuestión de minutos, equipos costosos y archivos fueron destruidos, condenando a silencio a medios que hasta horas antes transmitían en tiempo real. En las oficinas de Annapurna Post, los periodistas apenas tuvieron tiempo de evacuar antes de que los manifestantes encendieran las llamas. Al salir, vieron cómo el lugar donde producían cada edición diaria quedaba reducido a ruinas humeantes. Los relatos de testigos coinciden en que los atacantes actuaron con una furia metódica, como si hubiesen decidido acabar no solo con un edificio, sino con lo que representaba, la voz de una prensa nacional que había sido testigo incómodo de la represión. El Centro de Prensa de Nepal, una organización vinculada a periodistas maoístas, también fue incendiado, lo que demostró que la furia no se dirigía únicamente contra medios privados de gran capital, sino contra cualquier voz periodística que se interpusiera en la narrativa del levantamiento. Incluso el portal digital tajakabar.com fue atacado, y su infraestructura resultó severamente dañada. Para cuando cayó la noche, Katmandú ya no era la misma ciudad. La capital, conocida por su vibrante vida cultural y su papel como puerta de entrada al Himalaya, ardía en múltiples focos de incendio. La población, atónita, observaba cómo el periodismo, en lugar de informar sobre la crisis, se convertía en uno de sus protagonistas involuntarios, perseguido, golpeado y silenciado. Los corresponsales extranjeros describían la escena como un paisaje de guerra, sirenas sonando en todas direcciones, columnas de humo elevándose desde distintos puntos de la ciudad y periodistas que corrían para salvar sus vidas. Mientras tanto, los líderes políticos permanecían en silencio, incapaces de controlar la situación o de garantizar la seguridad de quienes ejercían el derecho a informar. Ese 9 de septiembre quedará grabado en la memoria colectiva de Nepal como la noche en que la prensa fue atacada frontalmente, en la que redacciones enteras fueron incendiadas y en la que el oficio de informar se convirtió en un acto de supervivencia. La crisis política había alcanzado un punto sin retorno, y la pregunta que quedaba flotando en el aire era qué sucedería después. ¿Se impondría la censura a través del miedo, o la sociedad encontraría la manera de reconstruir la confianza en la libertad de prensa? La respuesta aún no llegaba. Pero lo que sí era evidente es que, tras esa jornada, Nepal había entrado en una nueva fase de su historia, una marcada por el fuego, la violencia y el silenciamiento de quienes tienen la responsabilidad de contar la verdad. La mañana del 10 de septiembre, Katmandú amaneció cubierta por un silencio extraño, como si la ciudad hubiera quedado sin aliento después de la violencia de la jornada anterior. Pero bastó con recorrer unos pocos kilómetros para comprobar que la furia no se había extinguido, sino que se había expandido hacia otras regiones del país. Lo ocurrido en la capital había encendido una chispa que pronto alcanzó provincias enteras, donde la prensa local se convirtió en blanco de ataques similares. En Budwal, al suroeste de Nepal, la estación de radio Jagarán fue atacada y sus vehículos incendiados. Los trabajadores de la emisora lograron huir a tiempo, pero al regresar encontraron las instalaciones devastadas. En el distrito central de Kaski, la redacción de Radio Dorbaray sufrió un destino parecido. Las motocicletas del personal fueron destruidas y la cámara de Govinda Subedi, editor jefe del portal Kendravag.com, quedó inutilizada mientras intentaba cubrir una protesta. La violencia no distinguía entre grandes conglomerados y pequeños medios comunitarios. Cualquier periodista era percibido como un objetivo legítimo en medio de la revuelta. Más al sur, en la provincia de Mades, las escenas de hostigamiento se multiplicaron. En Sarlay, Rajeb Shah, periodista de Merochan TV, fue golpeado brutalmente mientras registraba el incendio de una comisaría de policía. En Chitban, el diario Chure Sandes y el portal Safalkabar.com fueron saqueados e incendiados. Los equipos de transmisión de Kalika FM quedaron completamente destruidos, y la casa del director del sitio Kapurbot Media, Santos Deuja, fue arrasada junto con todos sus archivos. En Ilam, al este del país,
Los ataques se dirigieron contra la radio Nepalbani FM y el diario Ilam Express Daily, que fueron vandalizados sin piedad. Cada nuevo reporte que llegaba desde las provincias confirmaba la misma idea. La furia contra la prensa no era un episodio aislado en la capital, sino un fenómeno extendido, coordinado o al menos replicado con la misma intensidad en distintos puntos de Nepal. Hasta la Federación de Periodistas Nepaleses en Saptari, una organización que debía proteger a los trabajadores de la comunicación, fue vandalizada. El mensaje era brutalmente claro. En medio de la crisis política, los periodistas habían dejado de ser vistos como testigos neutrales para convertirse en enemigos públicos. En este contexto, las voces internacionales comenzaron a alzarse. Reporteros Sin Fronteras, RSF, fue una de las primeras organizaciones en condenar lo sucedido. En un comunicado tajante, su directora para Asia del Sur, Celia Mercier, calificó de inaceptables los ataques contra más de una docena de medios y las agresiones físicas contra reporteros en todo el país. Recordó que en tiempos de crisis, el derecho a informar y a estar informado es más necesario que nunca, y pidió al nuevo gobierno interino de Suchila Karki y al presidente Ramchandra Paudel que garantizaran la protección de los periodistas. También señaló al ejército, que había tomado el control de buena parte del país, como responsable de salvaguardar la libertad de prensa y no de reprimirla. La presión internacional coincidió con la conmoción interna. La población, que había visto en las redes las imágenes de redacciones ardiendo y de periodistas ensangrentados, comenzó a debatir sobre el futuro de su democracia. ¿Cómo podía sostenerse un país sin una prensa libre? ¿De qué servía cambiar gobierno si el periodismo, piedra angular de cualquier democracia, era perseguido y golpeado? El nuevo gobierno interino intentó dar señales de calma. Suchila Karki, convertida en la primera mujer en liderar Nepal, pidió paciencia a la población y aseguró que se convocarían elecciones en marzo. Prometió investigar los ataques, pero sus palabras quedaron opacadas por la magnitud de la destrucción y por la incertidumbre que se vivía en las calles. La represión de la policía, que apenas un día antes había dejado 4 periodistas heridos por balas de goma, mostraba la fragilidad de esas promesas. Los ataques contra la prensa también tuvieron consecuencias directas en la economía del país. Varios canales televisivos quedaron fuera del aire, limitando la circulación de información en un momento de alta tensión. Las radios comunitarias, vitales para las zonas rurales, dejaron de transmitir, lo que profundizó la sensación de aislamiento. La caída de la infraestructura mediática no solo significó pérdidas millonarias, sino también un apagón informativo que favorecía la proliferación de rumores y noticias falsas. El impacto político no tardó en sentirse. Nepal ya ocupaba el puesto 90 en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa elaborada por RSF en 2025, y lo ocurrido en septiembre amenazaba con hundir aún más su posición. Para un país que intenta proyectarse como destino turístico y como socio confiable en la región, la imagen de periodistas siendo golpeados y redacciones consumidas por el fuego era devastadora. Las embajadas extranjeras tomaron nota, y varias renovaron sus advertencias a ciudadanos para que evitaran viajes no esenciales a Nepal. Mientras tanto, dentro del país, los propios periodistas se organizaron para protegerse. En grupos pequeños, compartían información sobre zonas seguras, improvisaban redes de apoyo y buscaban refugio en lugares menos expuestos. El oficio de informar, que debería ejercerse con libertad, se convirtió en una tarea de supervivencia. Algunos medios lograron seguir transmitiendo desde ubicaciones secretas o a través de servidores internacionales, pero el miedo era palpable. Cada noticia publicada podía convertirse en una provocación, cada transmisión en vivo en una invitación al ataque. El clima de persecución tuvo también un efecto simbólico profundo. Muchos jóvenes, que habían visto en los medios una herramienta para amplificar sus demandas, empezaron a preguntarse si la violencia contra la prensa era una consecuencia inevitable de la revuelta que ellos mismos habían impulsado. Algunos activistas de la generación Z, protagonistas de las primeras manifestaciones, expresaron públicamente que los ataques contra periodistas habían cruzado una línea que nunca debió traspasarse. Otros, sin embargo, justificaban la violencia bajo el argumento de que ciertos medios habían servido durante años como portavoces de la élite política corrupta. Este debate, doloroso y complejo,
reveló las fracturas internas del movimiento de protesta. Mientras unos buscaban un cambio democrático inclusivo, otros parecían dispuestos a arrasar con cualquier institución asociada al viejo sistema, incluso si eso implicaba sacrificar la libertad de prensa. En medio de ese dilema, los periodistas se encontraban atrapados, convertidos en chivos expiatorios de una crisis que no habían creado pero que estaban obligados a narrar. La pregunta que muchos se hacían era si Nepal podría reconstruir su sistema mediático tras semejante devastación. La destrucción de Kantipur Media Group, Annapurna Media Network y decenas de radios y periódicos locales no era solo una pérdida material. Representaba un vacío informativo que difícilmente podría llenarse en el corto plazo. Sin prensa independiente y diversa, el camino hacia las elecciones de marzo quedaba ensombrecido por el riesgo de manipulación y por la falta de voces críticas. El desenlace de esta crisis aún está en construcción. Lo que queda claro es que la noche de fuego contra la prensa marcó un antes y un después en la historia de Nepal. Para algunos, fue un recordatorio de la fragilidad de la democracia. Para otros, un llamado urgente a defender con mayor fuerza la libertad de prensa. Y para los periodistas que sobrevivieron a las llamas y a los golpes, fue una lección amarga. En tiempos de crisis, su labor no solo es informar, sino también resistir. Nepal se enfrenta ahora a un futuro incierto. Tiene ante sí el reto de convocar elecciones limpias, de reconstruir la confianza ciudadana y de proteger a sus periodistas. El fuego que consumió redacciones y hogares no puede convertirse en una excusa para el silencio. Si algo quedó demostrado en esos días de septiembre es que sin una prensa libre, cualquier intento de democracia queda incompleto. El país entero observa con miedo y esperanza el camino que tomará en los próximos meses, consciente de que su destino depende, en gran medida, de devolverle a la verdad el espacio que merece. Si el video les ha gustado, les invitamos a que le den like al video y se suscriban para ver más noticias y estar enterados de todo lo que pasa en Nepal. Comenten qué piensan de la situación actual. Nos vemos.